Buenos días, hermanos, amigos que nos siguen a través de nuestra plataforma de Facebook. En esta mañana quiero meditar en la palabra de Dios y quiero que usted pueda acompañarme a poder tener un tiempo con el Señor, un tiempo de devocional y poder meditar en la palabra del Señor en el libro de Mateo. Por favor, quiero que usted me acompañe en el libro de Mateo. Y vamos a meditar en el capítulo 6 del libro de Mateo. Y vamos a meditar en el capítulo 6 y en el versículo, en el capítulo 7, en el versículo 7 en adelante. En las Biblias lleva un título que se llama La oración y la regla de oro. La palabra de Dios dice así: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Una de las cosas que es interesante en esta porción de la palabra de Dios es la definición que le dan acerca de esta regla. Es la regla de oro. Y el Señor termina diciendo que si tú quieres que los hombres hagan esto contigo, entonces tú también hazlo con ellos. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿O qué es lo que debemos hacer? Bueno, en primer lugar, el propósito de esta bienaventuranza, de esta bienaventuranza que viene del capítulo 5, 6 y 7, que es un discipulado, por así decirlo, que nuestro Señor Jesucristo da a sus discípulos, el famoso llamado Sermón del Monte, es acerca de la oración, la oración. Ahora, muchas veces nosotros nos hemos quedado con la idea de orar sentado, orar echado, y no tanto en la forma, sino en el fondo. Digo sentado, echado, en el sentido de una oración inerte, ¿no? Una oración inerte. Yo creo que hay dos extremos. La oración inerte, de que yo oro al Señor y no hago absolutamente nada, y la otra oración que yo oro, pero ayudo al Señor a poder tener y obtener las cosas que le he pedido. Yo creo que hay ciertas características que la oración y nuestro comportamiento debe de tener. En primer lugar, dice el texto que necesitamos aprender a pedir. Y para pedir, dice el apóstol Santiago, que necesitamos saber pedir para recibir. Porque muchas veces nosotros no recibimos porque no sabemos pedir. O pedimos para nuestros deleites, pensando en nuestro egoísmo, pensando en nuestra avaricia, y no pedimos sabiamente. Esta es una característica. Muchos de nosotros vamos a la oración sin saber qué pedir o sin entender qué es lo que debo de pedir. Y creo que esto no debe de ser así. Ahora, yo le doy una herramienta que lo utilizo por mucho tiempo, desde mi segundo año de creyente. Me lo enseñó a un hermano de la iglesia donde vengo, es a tener una lista de oración. Y yo a lo largo de mi vida he tenido miles de listas de oración. Algunas he llegado a ver las respuestas de Dios, que es sí. Otras veces también he llegado a ver las respuestas de Dios, que es sencillamente no, que no me lo da porque no es favorable, porque no trae gloria a su nombre. Y otras es espera.
Y hay muchas de ellas que todavía sigo esperando y han pasado años. Y, y seguimos orando para que Dios siga haciendo su voluntad sobre nuestras vidas. Entonces es importante que para poder yo recibir, yo tengo que pedir. Otra de las características es buscar. ¿Qué debo de buscar? Bueno, la Biblia dice en Mateo 6 que lo primero que nosotros necesitamos buscar es el reino de Dios y su justicia. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, que la justicia es su palabra, el vivir piadosamente, el hacer justicia, el vivir bajo la justicia de Dios y no bajo nuestra propia justicia, si eso hacemos, dice, todas las cosas os serán dadas por añadiduras. Y el contexto de ese capítulo es obviamente el vestimento, la alimentación, la salud, todo lo que anhelamos, todo lo que deseamos, vendrá por añadidura si buscamos primeramente el reino de Dios. En este contexto también podremos decir que necesitamos buscar a Dios, necesitamos saber qué pedimos y necesitamos buscar a Dios en oración, buscar a Dios en su palabra, buscar a Dios a través de las diversas formas que Dios nos ha dado para poder conocerlo. Pero para poder conocer esas diversas formas, yo tengo que ir a la fuente principal y fundamental, como dice el apóstol Pedro, que fue la profecía no traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto significa su palabra. Si usted quiere saber más de Dios, si usted quiere conocer más de Dios, usted no necesita una experiencia espiritual, usted no necesita sueños, visiones, usted lo único que necesita es conocer la palabra de Dios. Dios ha revelado su carácter, su amor, sus atributos a través de su palabra. Eso llamamos la revelación especial de Dios. Y es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos para nuestra vida el buscar la palabra de Dios y la hallaremos, dice el texto. Pero también tenemos que llamar. Y llamar, yo entiendo que tiene que ver con el hecho de orar. La importancia de poder orar. La importancia de poder tener un hábito de oración. La oración es un hábito que se ejercita en la práctica. Usted no puede decirle a Dios en oración, Señor, dame más oración, porque es absurdo. Usted tiene que hacerlo. Hay cosas que son evidentes, hay cosas que son totalmente evidentes y que no se necesitan orar. Usted no puede orar para que Dios le diga si tiene que predicar el Evangelio o no tiene que predicar el Evangelio. Usted tiene que predicar el Evangelio. Y así de esa forma usted no tiene que orar para ver si debe orar o no debe orar. Usted tiene que orar. En este caso es llamar, clamar, interceder. Recuerde lo que el apóstol Pablo dice, que se hagan rogativas, peticiones con acción de gracias por todos los hombres. Porque esta es la voluntad de Dios, dice su palabra. La voluntad de Dios es que nosotros oremos. La voluntad de Dios es que nosotros intercedamos. La voluntad de Dios es que nosotros busquemos, hallemos al Señor. Hermanos, si quiero terminar en este devocional diciendo lo siguiente. Las respuestas de Dios siempre son en el momento oportuno. Dios no va a responder en el momento que yo quiero. Dios no va a responder en el momento que usted quiere. Dios va a responder a mi criterio bajo 3 directrices. En primer lugar, Dios va a responder bajo su soberanía. En segundo lugar, Dios va a responder en su tiempo. Y en tercer lugar, Dios va a responder en su forma, no en nuestra forma. Muchas veces nosotros oramos y estamos ya encaminados en cómo va a responder el Señor, cuál es la forma
y hasta estamos esperando esa forma que Dios va a responder, y Dios sale respondiendo a través de otra forma totalmente diferente a la que nuestro concepto preconcebido entiende. Hermanos, quiero decirte algo, que Dios va a responder a nuestras oraciones, pero necesitamos tener esas características. Y es interesante la comparación que hace el apóstol Mateo. Es interesante porque él dice, si ustedes padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos dará a todo aquel que se lo pida? La palabra dádiva es regalo, y en este contexto es el fruto de nuestra oración. La Biblia dice que si nosotros, yo que soy padre y que amo a mis hijas, amo a mi esposa y trato de bendecirlas, trato de ayudarlas, trato de darle lo que ellas necesitan, pero yo soy malo, ¿cuánto más dará nuestro Dios a todos sus hijos que le pidan? Esta es la reflexión de esta mañana, hermano. Yo anhelo en mi corazón que usted tenga una buena semana. Recuerde que nuestros devocionales van a ser 3 veces a la semana. Ya estaremos haciendo un video con respecto a los anuncios que vamos a hacer, la forma como vamos a desarrollar la iglesia. Pero una de las cosas que quiero que usted sepa es que lo amamos, la amamos, y queremos que usted mantenga la comunión con Dios y que sobre todo haga iglesia en casa. Ese es el propósito ahora de nuestra iglesia, el hecho de poder hacer iglesia en casa. Que Dios lo bendiga y que tenga una excelente semana. Bendiciones.